Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Aprendo en Casa. Yo soy Jensi Castro, su profesora de matemática del día de hoy, con el nivel de 9º año. Y vamos a iniciar nuestra clase. Recuerdan que anteriormente estuvimos factorizando y luego estuvimos simplificando fracciones algebraicas. Pues el día de hoy continuamos realizando otras operaciones con fracciones algebraicas. Entonces les invito a iniciar. Vamos a recordar qué necesitamos para nuestra clase. Recordemos que necesitamos. Primero, el tema. Multiplicación y división de fracciones algebraicas. Iniciamos. Ahora sí, recordemos que vamos a necesitar un cuaderno para realizar nuestros apuntes, el lápiz para realizar dichos apuntes y la calculadora para realizar nuestros cálculos. No perdamos más tiempo. Iniciemos de inmediato con la clase del día de hoy. Vamos a iniciar primero realizando multiplicaciones de fracciones algebraicas. Entonces, vamos a realizar la comparación entre dos procesos. Un proceso que es aritmético, que es cuando realizamos el proceso con números, y otro proceso que es cuando lo realizamos con expresiones algebraicas. Entonces, veamos. Si nos piden que multipliquemos 6 sobre 28 por 14 sobre 15, estamos ante una multiplicación de fracciones. Existen varias formas de resolverla. Una es multiplicando numerador por numerador, que corresponde a los números de arriba, y el denominador por el denominador. Y luego realizar la simplificación. Pero el día de hoy vamos a realizar un proceso antes de resolver, que corresponde a la factorización de cada término. Entonces, por ejemplo, vemos que el 6 lo factorizamos como 2 por 3. El 28 lo factorizamos como 7 por 2 por 2. El 14 lo factorizamos como 2 por 7 y el 15 como 3 por 5. Ahora, una vez que tenemos nuestros factores, podemos realizar lo siguiente. ¿Recuerdan en la clase anterior que aplicamos la ley de la cancelación para factores iguales? ¿Se acuerdan? Cancelábamos los términos iguales del numerador y del denominador. Pues apliquemos este proceso acá. Entonces, si cancelamos aquellos términos iguales, obtenemos un quinto. Ese sería el resultado final. Ahora veamos qué sucede cuando la fracción es algebraica. ¿Qué significa? Que la expresión va a traer expresiones como las siguientes. Por ejemplo, a a la 2 más 2a más 1 sobre 5, que es una fracción algebraica, multiplicada por 1 sobre a más 1. Entonces acá vamos a realizar lo siguiente. ¿Se acuerdan del proceso de factorización en el cual íbamos buscando los métodos para factorizar? Recuerdan que buscábamos primero factor común. Entonces la expresión a a la 2 más 2a más 1 debe factorizarse. Pero recordemos los métodos. Factor común no hay en este caso. Grupos tampoco hay.
y empezamos a recordar la factorización por productos notables. Ah, claro, hay 3 términos. Busquemos raíz en los extremos. ¿Recuerdan? Raíz de a a la 2a y raíz de 1, 1. Verificábamos el producto. Claro, entonces esa expresión la podemos expresar de la forma a más 1 por a más 1 sobre 5 por 1 sobre a más 1. Y si aplicamos la ley de la cancelación, entonces obtenemos lo siguiente. Veamos. A más 1, que al multiplicarse por el 1 dio a más 1 sobre 5. Y entonces, uno de los a más 1 del numerador fue cancelado con el a más 1 del denominador. ¿Recordaron? Claro, qué fácil. Entonces ahora vamos a resolver otras multiplicaciones, pero con factores aún un poquito más grandes. Continuemos. ¿Qué similitudes encontramos en estos procesos? Vamos a ver. En ambos casos tuvimos que factorizar. También tuvimos que simplificar los términos. Y también necesitamos recordar las leyes de potencias. Entonces, veamos ahora otros ejemplos. Cuando tenemos la multiplicación de 4x2 sobre 2x más 4 por 3x más 6 sobre 6x, recordando los procesos que vamos a realizar, lo primero que debemos identificar son aquellos factores de las expresiones que se pueden factorizar. Recordemos, 4x2 es un monomio. El 2x más 4 es un binomio. El 3x más 6 es un binomio y el 6x es un monomio. Todos son factorizables. Observemos. Entonces, cuando realizamos la multiplicación, es como primero vamos a factorizar, pero luego vamos a colocar todos los factores de los numeradores arriba y todos los factores de los denominadores abajo. Luego simplificamos y luego obtenemos nuestro resultado final. Veamos. Entonces, 2x más 4 tienen entre ellos, ¿se acuerdan? Factor común. Claro, ambos son divisibles entre 2. Al dividir 2x entre 2, nos queda x, y al dividir 4 entre 2, nos queda 2. ¿Cuál otro término vamos a factorizar? 3x más 6. ¿Qué tienen en común? Veamos, el 3. Entonces, a la hora en que factorizamos, obtenemos 3x entre 3x y 6 entre 3, 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos factores? Luego los vamos a sustituir en el lugar que les corresponde. Y entonces obtenemos lo siguiente. Veamos. 4x2 sobre 2x más 2, que corresponde a la factorización. 3x más 2 sobre 6x. ¿Y qué podríamos hacer ahora? Bueno, como ya tenemos esos términos, veamos lo que sucede. Una de las opciones es que factoricemos al máximo cada expresión. Así el 4x2 se descompone como 2 por 2 por x por x, por
3 y x más 2. En el denominador, entonces tenemos 2x más 2 por 2 por 3x. Ven, factorizamos cada término. Ahora, para ayudarles, voy a colocar lo que se realiza con la ley de la cancelación. Entonces, vean qué fácil. Utilizamos colores para distinguir aquellos términos, los cuales, por leyes de potencia, recuerdan la ley de potencia. Cuando tenemos las mismas bases en una división y restamos los exponentes, el resultado es una potencia elevada a la 0 que corresponde a 1. Por eso es que podemos cancelar esos términos que son iguales. Observemos los colores. El 2 se va con el 2 morado con el 2 morado, la X que tiene una rayita rosada con la X de abajo se cancela, el 3 con el 3 y el X más 2 con el X más 2. ¿Ven qué fácil? Identificamos aquellos términos y ¿qué nos quedó al final? Claro, el resultado final de la operación. Entonces alguien diría, profesora, ¿pero por qué se llaman multiplicación de fracciones algebraicas? Porque expresamos cada numerador y denominador como el producto de esos factores. Entonces, ahora obtenemos lo siguiente. Veamos. El resultado final fue la X. Entonces, pasemos ahora a otros ejemplos. Veamos. Entonces tenemos a a la 2 menos 81 sobre 2a por 4a a la 2 sobre a la 2 más 9a. En este caso, entonces, vamos a factorizar cada uno de los términos. ¿Recuerdan la factorización de a a la 2 menos 81? A ver, recordemos el esquema. Factor común, no hay. Grupos, no hay. ¿Recuerdan? Dos términos que tienen un menos y cada uno tiene raíz. Claro, diferencia de cuadrados. Entonces, a a la 2 menos 81, si obtenemos la raíz, obtenemos a más 9 y a menos 9. Ahora vamos a factorizar el a la 2 más 9a. ¿Qué hay en común? La letra A. Y entonces el resultado es a más 9. Y los otros términos los factorizamos y entonces obtenemos lo siguiente. El 4a a la 2 lo factorizamos como 2 por a y entonces aplicamos lo que anteriormente vimos a la hora en que cancelamos. Y entonces obtenemos como resultado final, claro, los invito a hacerlos ustedes. Recuerden, vamos a ver, y entonces nuestro resultado final corresponde a 2 por a menos 9. Continuemos porque aún hay más ejemplos. Veamos el siguiente. 3x menos 3, que lo factorizamos y obtenemos como factor común el 3. Y el resultado del paréntesis, x menos 1. El 2x más 4, hay un factor común que es 2. X más 2, claro. Veamos el siguiente ejemplo. Recordamos, a ver, factor común no hay grupos. Los productos notables, claro. X más 2 elevado a la 2. Y el denominador de la segunda fracción, hay un factor común. Entonces ahora, si ordenamos cada término con su factorización y aplicamos las leyes de potencias, entonces obtenemos como resultado final, a ver, obtenemos, ya ustedes pueden ir viendo cuánto nos va a dar. El x menos 1 con el x menos 1,
el x más 2 elevado a la 2, aplicamos leyes de potencia con el de abajo, claro, y obtenemos nuestro resultado final, 3x más 2 sobre 2x. ¿Ven qué fácil? Es seguir el proceso correctamente. Continuemos. Veamos que en la operación de la primer fracción encontramos al fin una factorización por grupos. ¿Recuerdan? Los dos primeros tenían en común la x y los dos segundos tenían en común la y. Abajo, el a más b, encontramos dos diferencias de cuadrados en la segunda fracción. Factorizamos y obtuvimos a más b por a menos b y x más y por x menos y. Entonces, observamos, y tenemos lo siguiente. A más b, x más y por a más b, a menos b. Y podemos aplicar y resolvemos y obtuvimos entonces a más b por a menos b entre x menos y. Continuamos. En el siguiente ejemplo, ¿se acuerdan de la factorización por inspección? Claro, entonces cada término lo factorizamos utilizando inspección o tanteo. Ahora vamos a ver qué podemos cancelar. ¿Y cuál sería nuestro resultado final? Ya sé que algunos pensaron que era 0, pero no. El resultado final es 1. Recuerden, cuando un numerador es igual a un denominador, el resultado es 1. Veamos algunos ejemplos de división. En la división de fracciones algebraicas, continuamos con este. Vamos a ver, entonces tenemos un factor común arriba, que es la a, y el resultado x más a, un factor común, que es la b, x más 1, abajo, otro factor común que corresponde a la b, y luego aparece un producto notable. ¿Ya lo pudieron detectar? Claro, entonces factorizamos al máximo, muchachos. Y entonces el AC no se puede factorizar y colocamos los términos. Y una vez que colocamos los términos, factorizamos y simplificamos al máximo y obtuvimos entonces como resultado 1 sobre c. Ahora sí, veamos algunos ejemplos de división de fracciones algebraicas. Recordamos que en la división nosotros podemos colocar una fracción sobre otra. Y en este caso sucede lo siguiente. Se plantea la división y multiplicamos los extremos por los medios. Entonces resulta que al resolver una división de fracciones, vamos a multiplicar por el recíproco de la segunda fracción. Entonces, si multiplicamos y luego simplificamos, vamos a tener un proceso muy similar al anterior. Veamos un ejemplo. Si tenemos la operación 9x2 menos 1 sobre 2x2 menos 9x menos 5, dividido entre 3x menos 1 y 10x más 5, vamos a realizar lo mismo de antes. Factorizamos cada término, pero vamos a convertir esa división en una multiplicación por el recíproco de la segunda fracción. Entonces, una vez que factorizamos cada expresión, obtenemos lo siguiente. Veamos, el 9x2 menos 1 corresponde a una diferencia de cuadrados. El 10x más 5 corresponde a un factor común. El 2x2 menos 9x menos 5 corresponde a una factorización por inspección o tanteo. Y el 3x menos 1 queda igual. Y ahora
aplicamos lo mismo que anteriormente y obtenemos 5 sobre x menos 5 por 3x más 1. Veamos otro ejemplo. En este caso, entonces, observamos, no hay factor común, no hay grupos, no hay productos notables y entonces realizamos una factorización por inspección o tanteo. Les dejamos a ustedes recordar que ustedes pueden ya factorizar cada término. Y entonces colocamos la división, colocamos los términos, pero ahora recuerdan, convertimos en una multiplicación por el recíproco. Entonces observen. Ahora que realicé el proceso, obtenemos x más 1 y x menos 7. ¿Ven qué fácil? Les invito a seguir aprendiendo. Ahora vamos a pasar a nuestro segmento Matematips del día de hoy. Presten mucha atención porque está muy interesante. Ay, bienvenidos. Yo sigo aquí con mis curiosidades sobre matemáticas y hoy quiero contarles algo muy interesante e importante. Ustedes saben que la suma de los números del 1 al 3 se obtiene realizando 1 más 2 más 3. Y eso es igual a 6. Y ahora la suma de los números del 1 al 5 se obtiene realizando 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y eso es igual a 15. ¿Se imaginan que nos digan que tenemos que sumar todos los números del 1 al 100? Ay, no, yo no. Es que ni con la científica, en serio. Algo así le pasó a Friedrich Gauss, quien era muy inteligente y cuando era un estudiante de 9 años, su maestro como castigo puso a todos los alumnos a sumar los números del 1 al 100. Bueno, Gauss los ordenó como en el cuadro que vemos acá. Se dio cuenta que sumando los números de arriba con los de abajo siempre daba 101. Entonces multiplicó 101 por 100 dividido entre 2 y eso daba como resultado 5050 y sorprendió a toda la clase. Es que claro, que carga de verdad. Bueno, las matemáticas son maravillosas y este tipo de curiosidades las hacen todavía más cool. Bueno, yo voy a seguir sumando a ver si es cierto. La suma. ¿Vieron qué interesante nuestro Matematips del día de hoy? Ahora los invitamos a que nos acompañen con nuestro segmento de autoevaluación con nuestro estudiante Lester. Lester, ¿qué aprendiste el día de hoy? Bueno, yo aprendí que en las multiplicaciones de fracciones algebraicas también tenemos que factorizar para luego simplificar al máximo. ¿Y cómo te sentiste durante la clase? Me sentí al principio confundido. Dije, uy no, operaciones más largas. Pero como ya sé factorizar, vieras qué fácil se me hizo el tema. ¿Y qué experimentaste al conocer el tema del día de hoy? Me siento con ganas de conocer más de lo que va a pasar cuando hagamos otras operaciones. Entonces quiero practicar para aprender bien. ¿Y qué podemos mejorar para nuestras próximas clases? Definitivamente debo tener a mano y en orden mis apuntes de factorización y simplificación. Qué bueno que cada día nuestros estudiantes nos reportan que les encantan los programas de Aprendo en Casa.
Para nosotros es un placer en cada clase ayudarlos en diferentes temas de matemática. Les invitamos a ver este y todos los programas de Aprendo en Casa. Recordemos que en cada programa hay interpretación del ESCO. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Les pedimos, por favor, recordar, cuidarse mucho en casa, repasar, tomar apuntes y también estar en contacto con sus centros educativos. Cada día nos damos cuenta de lo importante que es para cada uno de nosotros el poder que ustedes participen. Gracias por habernos acompañado en esta clase. Los esperamos en nuestras próximas ediciones. Hasta luego. Adiós.